Buenas tardes, es un gusto participar en el 13º Foro de Lenguas desde el programa de lectura y escritura en español. En esta oportunidad vamos a compartir con ustedes una serie de micros que elaboramos este año, dado la situación tan especial atravesada por la pandemia, que nos puso a pensar en cómo elaborábamos materiales que pudieran sostener la promoción de la enseñanza, de la lectura y la escritura, y el aprendizaje a su vez de la lectura y la escritura. En este sentido, quizás ustedes se acordarán de que a principio de año la ANEP, conjuntamente con CEIBAL y con TNU, realizaron un convenio para diseñar un proyecto de programa televisivo, que asumiera el género de magazine y que fuera editado diariamente, y que a su vez propusiera a los niños y a las familias una diversidad de actividades de distinta índole, ¿verdad? Entre ellas, la lectura y la escritura. Es así que PROLE participó de estos programas a través de estos micros que vamos a describir seguidamente, y que también vamos a dar las pautas de cómo ustedes pueden acceder a esos micros que abordan diferentes contenidos a su vez. Estos micros surgen con el propósito de abordar la lectura, o hacer llegar, mejor dicho, la lectura y la escritura en un lenguaje que para nosotros era inédito hasta el momento, que es el lenguaje audiovisual, y tiene la finalidad de compartir con las familias y con la comunidad más próxima de los niños aquellas pistas, aquellas herramientas que les permitan, conjuntamente con las indicaciones de los maestros, con las enseñanzas de los maestros, acompañar ese proceso de aprendizaje. Al ser televisivo, también aislaba en cierta medida la condición de contar o no con accesibilidad a la Internet en el hogar. Otro propósito tiene que ver con que estos micros se constituyan en apoyos para el docente cuando éste desee o el marcar una temática vinculado, obvio, al lenguaje escrito, o iniciar su estudio con mayor profundidad, o utilizarlos como disparador de reuniones con los referentes familiares de los niños. Los contenidos que nosotros tomamos para traducirlos al lenguaje televisivo o audiovisual se desprenden de los materiales que los colegas tienen, ¿verdad?, en la escuela. Los cuadernos para leer y escribir desde primero a sexto, escuela y familia, que se hace cargo de la alfabetización inicial de los niños, así como los maestros comunitarios cuentan con el proyecto Mochiteca y con el material que PROLE elaboró vinculado a cuentos de ese proyecto, que integra ese proyecto. También los micros toman libros, cuentos, que están en el catálogo Biblioteca Mínima de Educación Inicial y Primaria, y recomienda acciones propias de Biblioteca Solidaria, como es leer, releer y conversar sobre lo leído, y asimismo los micros establecen vinculaciones con un caudal riquísimo de libros que tiene Biblioteca País. En relación a los contenidos, pretendimos organizarlos de acuerdo a la definición de lectura y a la definición de escritura que elaboró PROLE hace ya algunos años, ¿verdad?, en donde se establecían los componentes clave del lenguaje escrito, y que en reiteradas ocasiones estuvimos compartiendo con ustedes y hacíamos énfasis en la interrelación entre estos componentes para lograr que este niño con que trabajamos resulte el mejor lector, el mejor escritor. Hasta el momento, lo que ustedes ven proyectado son los contenidos abordados hasta este momento
en los videos que vamos elaborando. No son todos, seguramente continuemos con este tipo de recursos, elaborando este tipo de recursos. Entonces ustedes van a ver en relación a algunos de los componentes de la definición, los micros que se han elaborado. En relación al sistema de escritura, la lectura y la escritura de palabras, el análisis de la sílaba como una unidad básica para ese niño que está aprendiendo a leer y escribir, sobre todo, a nivel de la ortografía, el tilde diferenciador y homófonos, en el conocimiento discursivo, la narración y la explicación, y algunos micros destinados a algunos géneros y a los procedimientos de la explicación, por ejemplo. En relación al conocimiento lingüístico, léxico y familias de palabras, es un micro elaborado en ese sentido, y clases de palabra haciendo foco en verbos. En relación al proceso de escritura, todo lo que tiene que ver con recomendar la lectura sobre la temática que queremos escribir, planificar eso que queremos escribir, la escritura y la revisión de la escritura. Estos son entonces, hasta el momento, los micros elaborados, los contenidos de los micros elaborados. A su vez, hemos subcategorizado los micros en tres áreas, ¿no? Una que denominamos el mundo de los libros, y que tiene que ver con todo lo literario. Ustedes saben el posicionamiento teórico de Prolé, que tiene que ver con que la enseñanza de la lengua vaya acompañada con la enseñanza de la literatura, que lengua y literatura sea un universo amplio que brinde las mejores condiciones a nuestros estudiantes para poder comprender lo que lee. Entonces, esta lectura compartida de cuentos y conversación sobre lo leído se traduce en el próximo video que vamos a compartir con ustedes. Hace muchos miles de años, los seres humanos eran muy diferentes a como somos ahora. Los homínidos, nuestros antepasados, salieron de África y a pie fueron ocupando todo el planeta. En un momento de la prehistoria, aprendieron a hacer dos cosas fundamentales: encender un fuego y contar un cuento. Nuestro patrimonio de cuentos se originó en el fuego, y es allí donde permanece hasta el presente. ¿Recuerdan cuentos? ¿Han escuchado cuentos? ¿Han leído cuentos? Vamos a ver, lean esta lista de palabras. ¿A qué cuento les recuerda? ¡Sí! ¿Y esta lista? ¿A qué cuento les recuerda? ¡Sí! Algunas personas piensan que escuchar y leer cuentos es una pérdida de tiempo, pero no es así. Antropólogos, psicólogos, lingüistas, filósofos, educadores han demostrado en diversos trabajos científicos y ensayos que escuchar cuentos, leer cuentos y conversar sobre cuentos desarrolla la inteligencia, porque cuanto más palabras conocemos, más podemos pensar. Una gran manera de desarrollar el hábito lector de los niños y jóvenes de la familia es la lectura en voz alta. ¿Qué se precisa? Niños y niñas de todas las edades, adolescentes también.
un adulto o niño o joven que será el lector o lectora. Un lugar cómodo, en la cama antes de dormir, a la sombra de un árbol, en el calor de la cocina, ganas de compartir cuentos. ¿Dónde podemos conseguir los cuentos para leer en familia en estos tiempos del quédate en casa? En los cuadernos para leer y escribir de primaria hay cuentos muy bellos. Diógenes no quiere ser ratón, de Sergio López Suárez. La sopa de piedra, cuento popular. El castillo encantado, de los hermanos Grimm. Cómo se divertían, de Isaac Asimov. Pueden leerlos más de una vez. Con cada relectura los comprenderán mejor. En las bibliotecas municipales o populares de su barrio pueden pedir libros prestados. Con el celular o la tablet sin moverte de tu casa. Todos los uruguayos y uruguayas podemos pedir prestado libros en la Biblioteca País. Hay muchos libros para niños. Es gratis. Solo precisás inscribirte con tu cédula. Buenas lecturas. Les decía que habíamos organizado estos micros en 3 universos. Este que tenía que ver con el mundo de los libros, otro que tiene que ver con así podemos estudiar, ese rol del estudiante, cómo puedo ser mejor estudiante cuando me toca conocer un tema nuevo o profundizar un tema ya conocido. Y otra categoría de micros tiene que ver con así podemos ayudar, o sea, pistas de cómo colaborar con ese proceso de aprendizaje de los niños. Así que a continuación vamos a ver un video que tiene que ver con cómo se forman algunos de los términos que usamos en la vida cotidiana, la formación de palabras. ¿Sabían que muchas de las palabras que escribimos, leemos y decimos las podemos formar? En el micro de hoy te vamos a contar cómo hacerlo con algunas de ellas. Las palabras son muchas y variadas, y nos sirven para nombrar y entender distintas cosas. ¿Sabés que actualmente el diccionario de la Real Academia Española cuenta con 88.000 palabras? ¡Wow! Las palabras son fundamentales para entender el mundo, porque todos vemos lo que nos rodea de acuerdo a las palabras que comprendemos y utilizamos. Hay palabras que cuentan cómo son las personas, los objetos, los animales, y además encuentran la manera de destacar esa característica. Wow, este libro está buenísimo. Bien, ese es un ejemplo. Encontraste un libro que te parece que está muy bueno y utilizaste la palabra buenísimo, y de esa manera destacaste su característica. Vamos a descubrir el sentido que le aporta esta terminación, ísimo, ísima, pensando en el título del cuento que encontré, cómo se divertían. Y si nos dejamos llevar por el título, tendríamos que decir que es un cuento divertidísimo. Divertidísimo, sí. En este cuento, 2 hermanos, Tommy y Margie, encuentran un objeto muy antiguo que pertenecía al abuelo de su abuelo. Un conjunto de hojas escritas a mano con 2 tapas que se usa para leer. ¿Qué será? ¿Qué será? Un libro, Gus. Ah, claro, un libro. Te lo voy a leer. Mayo 17 de 2157. Bueno, pero para eso falta muchísimo. Hoy Tommy encontró un libro de verdad. Era un libro muy viejo. Viejísimo, sí. El abuelo de Margie les había contado que cuando él era pequeño, su abuelo, a su vez, le había contado que existió una época en la que todos los cuentos eran impresos en papel.
Hemos visto varios ejemplos de cómo podemos formar algunas palabras. Como dijo Micaela, a veces, cuando queremos destacar algún rasgo de las cosas, los animales, las personas o personajes, agregamos el sufijo ísimo o ísima al adjetivo. Este cuento es del futuro. Claro, porque Isaac Asimov es un autor de cuentos de ciencia ficción. El siguiente desafío también va para que ustedes lo hagan en casa y nos envíen las fotos de sus inventos del futuro. Tengo un desafío para vos. A ver. ¿Sabes qué? Me gustaría que pensaras cómo van a ser los objetos del futuro. ¿Sí? Y que lo inventes y que los describas y que lo hagas. ¿Hacerlo? Y sí. Bueno, no, yo los hago y vos los describís, utilizando el sufijo ísimo, ísima. Ok. Sí. ¿Desafío aceptado? ¡Aceptadísimo! Gus, acepté tu desafío y ya tengo todos los objetos acá para crear ese dispositivo del futuro. ¿Estás pronto? Porque voy a empezar. ¿Probando? ¿Probando? Bien, y por último, videos o micros que tienen que ver con comprender qué significa cada palabra, cómo es importante al momento de estudiar buscar las relaciones entre las palabras que aparecen en un texto, y cómo poder ir cómo darse cuenta de que ese conjunto de palabras no está porque sí relacionado, sino que pertenecen a un campo del saber particular. En este sentido vamos a ver un último video a modo de ejemplo. Cuando los niños llegan a cuarto, a quinto o a sexto, los textos que se les propone leer son más extensos y también un poco más difíciles. Llegó entonces la hora de estudiar. En el programa de hoy, Prole compartirá algunas pistas que los ayudarán a conocer mejor lo que el texto pretende informar y explicar. Luego de estudiarlo, podremos comunicar lo aprendido a otros o resolver una situación de evaluación o utilizar esos conocimientos en la vida cotidiana. Mica está estudiando y parece que necesita ayuda. Mica, ¿te ayudo? Ay, sí, por favor, no entiendo ni jota. Mira, es importante que pensemos primero qué es estudiar y qué podemos hacer para comprender mejor lo que queremos saber. A la hora de estudiar, es clave comprender qué significa cada palabra y con qué otras palabras se relacionan. Eso es muy difícil. No es tan difícil. Mira, por ejemplo, si yo te digo, civilización, imperio, conquista... Yo pienso en historia. Claro, y si te digo, por ejemplo, célula... mamífero, fotosíntesis... Biología. Claro, sí. Pará, entonces y si yo te digo centena, ángulo, cubo... Matemática. Claro. Claro, ¿viste? Entonces, podemos pensar que el léxico es el conjunto de palabras que conforman una determinada lengua. El campo léxico, entonces, es un conjunto de palabras que están relacionadas con un mismo tema. Exacto, Mica, correcto. Mira, las palabras que encuentres en un texto de historia, de literatura, de biología, de matemática, son propias de cada campo de estudio. Vos querés decir como que las propias palabras te invitan a entrar al mundo particular de cada área. Exacto. Te propongo un desafío. Mira, en este texto... hay una gran cantidad de palabras que corresponden al campo léxico del cine. Pero la pregunta es, ¿cuántas palabras o expresiones se relacionan con el tema? Te desafío a averiguarlo. ¿Sí? Mira, yo voy a jugar con este marcador rojo, o vas a jugar con el marcador azul, y por turno vamos a ir señalando aquellas palabras o expresiones que pensemos que tienen que ver con el tema. Y gana el que marque más palabras. Exacto, correcto. ¿Desafío aceptado? ¡Aceptado!
Bien, gané. Encontré más de 8. Un éxito sin palabras, del cuaderno para leer y escribir de Sexto, nos explica sobre el origen del cine. Y para que lo entendamos mejor, utiliza las palabras propias de ese campo de estudio, tal como lo hemos comprobado. Bien, estos han sido algunos ejemplos. Por supuesto, están disponibles en el canal de ProLe y en YouTube. El resto de los micros que describimos, sobre todo los contenidos, ¿verdad? Pero ustedes los pueden encontrar. Queremos agradecer especialmente a los profesores de las escuelas de arte, Micaela Fraga y Gustavo Suárez, del CEIP, que le dan vida, como ustedes han visto, a muchos de los videos, ¿verdad? El equipo de ProLe elabora el guión, el contenido, y son ellos los que le ponen este entusiasmo al transmitir. Así que bueno, fue un gusto mostrar al menos algunos ejemplos, quedan disponibles y ojalá puedan servir para lo que ustedes deseen trabajar. Un abrazo, nos vemos pronto.